Capítulo 41. ¿Apostar en tu contra? No hay necesidad de hacer trampa. Chico, ¿qué pasa con esa mirada? ¿Crees que te voy a dar una paliza? Tsunade apretó el puño, sus ojos brillaban con amenaza. Lady Tsunade, tu expresión no parece que estés tratando de aprender a defenderte de las trampas, intervino Shizune amablemente, tratando de calmar la situación. TSH, lo que sea. A Tsunade no le importaba. Había dicho cosas similares muchas veces antes y no le molestaba la ira de Tsunade. Tsunade la miró, luego volvió su mirada hacia Kyoichi. Al notar las miradas similares en sus ojos, retiró el puño y resopló. El juego es un esfuerzo sagrado. Hacer trampa sería un insulto a mi carácter. Creo que... Kyoichi le devolvió las cartas a Shizune, acordando con ella con calma. La expresión de Tsunade se suavizó. Sin embargo, continuó con una sonrisa, aunque no hago trampa, puedo observar a los demás. Si algún tonto se atreve a hacer trampa frente a mí, puedo atraparlo y hacer que pague mis deudas, ¿verdad? Shizune estaba atónita, reflexionando durante unos segundos pero no encontró ninguna falla en su lógica. Pero entonces... Kyoichi se burló, ¿no lo estás pensando demasiado? Con tu suerte, cualquiera que conozca tu reputación ni siquiera necesitaría hacer trampa. Niño, ¿estás buscando una pelea? ¡Pam! Un solo puñetazo rompió el acantilado cercano. El rostro de Tsunade se oscureció. Lo que dijo. ¿No hay necesidad de hacer trampa? ¿Podrían ganarle con los ojos cerrados, eh? Esta mocosa había desafiado repetidamente sus habilidades de juego, ignorando por completo su reputación como una de las legendarias Sannin. Está bien, apostemos. El juego más simple. Adivina la carta. Kyoichi extendió la mano y retiró la baraja. HMPH, niño, te mostraré que mi dinero no es tan fácil de ganar. Allí mismo, al borde de la carretera. Los dos comenzaron a repartir cartas, dejando a Shizune completamente estupefacta. ¿Qué tipo de situación era esta? Observó el juego de cerca, notando que Kyoichi ni siquiera miraba sus cartas, simplemente las colocaba boca abajo en el suelo. Tsunade, después de ver su mano, sonrió. ¿No vas a mirar? No es necesario. Ya he ganado. Les daré la vuelta más tarde. Maldita sea. La boca de Tsunade se torció y casi le da un puñetazo al niño en ese mismo momento. Era exasperante. Le hizo un gesto a Kyoichi para que revelara sus cartas. Kyoichi les dio la vuelta, y Tsunade miró su propia mano. Luego, en silencio, volvió a colocar sus cartas en el mazo. Otra vez. Otra vez. Maldita sea, ¿estás haciendo trampa, niño? 3 rondas. Kyoichi ni siquiera había mirado sus cartas, pero siempre terminaba con una mano mejor que Tsunade, llevándola al borde de la ira. Este mocoso debe estar haciendo trampa. No podía ser su culpa. Jaja, lo necesito. Además, eres uno de los Sannin. ¿No puedes decir si estoy haciendo trampa? Kyoichi se rió entre dientes. Esto era típico de un jugador maldito. Siempre sospechaba que los demás estaban haciendo trampa cuando, en realidad, era solo su terrible suerte. Imposible. La expresión de Tsunade osciló entre la ira y la duda. Kyoichi se puso de pie y dijo, esto es aburrido. Shizune, juegas unas cuantas rondas con Lady Tsunade. Yo. No sé cómo. Shizune parecía completamente perdido. No importa. Jugar con Lady Tsunade no requiere habilidad. Tsunade inclinó la cabeza, su hermoso rostro ahora lleno de intenciones asesinas. Shizune comenzó a sudar frío. A regañadientes comenzó a jugar. Unos momentos después. Ya terminé. Esto no es divertido. Tsunade tiró las cartas al suelo. 5 asaltos, todas derrotas. La peor parte fue. Su oponente ni siquiera sabía jugar. Shizune tuvo que pedirle a Tsunade que revisara las cartas por ella, pero aún así perdía cada vez. Fue más que frustrante. ¿Ves? No me equivoqué, Lady Tsunade. Si quieres atrapar a los tramposos, simplemente no juegues tú mismo. De lo contrario, ¿quién tendría que engañarte? Eso tenía sentido. Si dejaba de jugar y solo observaba, podía atrapar a los tramposos y extorsionarlos. Aún mejor. Si el casino en sí estaba haciendo trampa, ella podría chantajearlos directamente. Tsunade tenía en alta estima el juego y despreciaba las tácticas turbias, pero no se trataba de apostar, sino de ganar dinero para pagar deudas. Brillante. Estaba encantada, perdiendo por completo el significado subyacente de las palabras de Kyoichi. ¿Mala suerte? ¿No era eso solo sentido común? La propia Tsunade sabía que su suerte en el juego era extraña. Si alguna vez ganaba, empezaría a preocuparse.
Para ella, el juego no era solo un pasatiempo, también era una forma de medir la seguridad de sus seres queridos. Hasta ahora. Desde que dejó el pueblo, no había ganado un solo juego. Por cierto, ¿tienes algún otro truco para ganar dinero o evadir deudas? Los ojos de Tsunade brillaron. Este niño no parecía interesado en métodos tan turbios, pero claramente sabía mucho sobre ellos. Kyoichi se quedó en silencio por un momento, luego dijo, ¿alguna vez has considerado, tienes una mascota? ¿Una mascota? ¿Para qué? Apenas podemos alimentarnos, dijo Shizune lastimosamente. Era verdad. Cualquier dinero que lograran juntar sería apostado por Tsunade en cuestión de días. Sus gastos diarios fueron cubiertos únicamente por las ganancias médicas de ninjutsu de Shizune. Idiota. Una mascota es un activo. Si alguien viene a cobrar deudas, puedo entregar a la mascota como garantía, luego hacer que escape y regrese. Perfecto. Pero la mascota necesitaría entrenamiento, preferiblemente con chakra. La mente de Tsunade era rápida, ya estaba ideando un plan completo. Los Sannin eran todos individuos inteligentes. Kyoichi asintió, aunque encontró la situación un poco extraña. Este desarrollo. ¿No se suponía que debía convencerla de que dejara de jugar? Bueno. Era inútil. Después de todo, el juego de Tsunade no se trataba solo del juego en sí. Suspiró. En ese momento, sonó una notificación del sistema. Kyoichi se quedó momentáneamente atónito. Convocó al sistema. En el registro de tareas, había una entrada sin leer. Fue la recompensa por la misión completada por Shisui y los demás después de su entrenamiento de combate. Misión completada. Entrenamiento de combate, enseñanza de voluntad de fuego valoración. Excelente. Recompensa. Genjutsu, técnica de niebla oscura sin embargo. La siguiente entrada lo dejó sin palabras. Misión completada. Técnicas de engaño, pago de deudas, enseñanza valoración. Bueno. Recompensa. Impacto caótico. ¿Esto también contaba? Bueno, la técnica era bastante práctica. De acuerdo, incluso si el tema era un poco convencional. Miró a Tsunade, sintiendo una mezcla de emociones. Tsunade se apoyó en la barandilla, mirando a lo lejos, y de repente suspiró. Niño, si la vida en el pueblo alguna vez se pone difícil, siempre puedes venir a buscarme, simplemente no mueras. No te preocupes, entiendo. Kyoichi hizo un gesto con la mano. Sabía exactamente lo que Tsunade quería decir. La aldea podía parecer armoniosa en la superficie, y el clan Senju era considerado un gran contribuyente a Konoha, pero la realidad era diferente. Por no hablar de Hiruzen Sarutobi, Danzo en las sombras siempre había sido cauteloso y opresivo con los Senju. Tsunade entendió todo esto, pero prefirió no hablar de ello. Ahora que Kyoichi había despertado el físico Senju y se había convertido en un Jonin, si iba a obtener logros militares y prestigio en futuras guerras, incluso podría tener la oportunidad de convertirse en el cuarto Hokage. Pero, ¿lo permitirían Hiruzen y Danzo? Tsunade lo dudaba. Ese anciano realmente no veía a Kyoichi como uno de los suyos, de lo contrario, no habría ido tan lejos para organizar este encuentro entre ella y Kyoichi. Le dio unas palmaditas en el hombro a Kyoichi y le dijo. Eres como un hermano para mí. Mientras no te rebeles, nadie se atreverá a decir una palabra si abandonas el pueblo. Si alguna vez llega ese día, lo haré. Capítulo 42. Un solo árbol no hace un bosque. Shizune, no debes hablar de estas cosas descuidadamente en el futuro. Tsunade era inusualmente serio. Shizune asintió. Aunque Tsunade no lo había reconocido explícitamente, Shizune era esencialmente su discípula. Si tales palabras se difundieran, se reflejarían mal tanto en Tsunade como en Kyoichi. Naturalmente, Shizune no se atrevería a hablar imprudentemente. Chico, me voy. Dile al viejo que no me busque. No tengo planes de volver. ¿No te quedas a comer? Kyoichi sintió una punzada de desgana. Tsunade había sido franca y poco ceremoniosa con él, pero era precisamente esta falta de formalidad lo que le hacía sentir como si se hubiera encontrado con un alma gemela, alguien con quien podía hablar abierta y honestamente, como uno lo haría con la familia. TSH, ¿de verdad crees que estoy tan arruinado que no puedo pagar una comida? Tsunade agitó la mano, exudando un aire de despreocupación despreocupada. El gran carácter de juego en la parte posterior de su atuendo verde era imposible de pasar por alto. Kyoichi no trató de detenerla. Con la agitación actual en Konoha, podría ser lo mejor que Tsunade, que sufría de hemofobia, se fuera. Kyoichi miró hacia abajo, mirando la llave en su mano. Después de un momento, lo apretó con fuerza y lo colocó en su bolsa ninja antes de girarse para unirse a Shisui y los demás. En la ladera de la ciudad de Ikuen.
Tsunade estaba de pie en lo alto del terreno, observando la figura de Kyoichi en retirada con una compleja mezcla de emociones. Solo cuando él desapareció detrás de las murallas de la aldea dejó escapar un suspiro. Si Nawaki todavía estuviera vivo, ya podría haberse convertido en un Jonin. ¿Se parece a Nawaki? Preguntó Shizune con curiosidad. No, es más como el segundo Hokage. En cuanto a Nawaki, Tsunade negó con la cabeza. Pero no pudo evitar pensar en Nawaki. Después de todo, Nawaki era solo unos años mayor que Kyoichi, por lo que la diferencia de edad no era significativa. Sin embargo, solo estoy recordando, eso es todo. Señora Tsunade, mencionaste antes que Konoha se encuentra en una situación precaria y que otras aldeas podrían lanzar ataques de sondeo. Si estalla otra guerra, ¿volverás? Preguntó Shizune. La guerra con Tsunagakure había terminado. Pero según Tsunade, esto fue solo el comienzo. Desde la muerte del segundo Hokage, las escaramuzas entre Konoha y otras aldeas nunca habían cesado realmente. Después de la batalla de los Sannin con Ansho, hubo una breve pausa de 2 o 3 años, pero los conflictos pronto se reanudaron. En los últimos años, Tsunade había viajado a muchos países y entendía las actitudes de las principales naciones que rodeaban la Tierra del Fuego, todos anhelaban la derrota de Konoha. La paz no duraría mucho. Si vuelvo, ¿qué podía hacer? Veremos cuando llegue el momento. Tsunade negó con la cabeza. El tercer Hokage había enviado a Kyoichi a buscarla, con la clara esperanza de que pudiera ayudarla a superar su agitación interior y volver a servir a Konoha. Pero padecía hemofobia, un hecho conocido por muy pocos. Incluso si regresara a Konoha, ¿qué podría hacer? Tsunade se dio la vuelta y se fue. Kyoichi miró hacia atrás en su dirección. Tsunade realmente se había ido. Si bien era una lástima, su estado actual dejaba en claro que presionarla para obtener respuestas o tratar de curar su hemofobia era inútil. Nawaki y Dankato habían muerto hacía solo unos años. La propia Tsunade era una maestra del ninjutsu médico. Si las heridas psicológicas se hubieran curado tan fácilmente, no habrían persistido durante tanto tiempo. Algunas cosas requerían no solo el paso del tiempo, sino también un golpe de suerte o un momento crucial. Asuma, tal vez deberías tomarte un descanso. No, estoy bien. Asuma enfocó su chakra, continuando usando la transformación de la naturaleza liberación del viento para cortar los ladrillos de piedra. Shisui también concentró su chakra de liberación del viento, intentando usar la transformación de la naturaleza del chakra junto con su katana para cortar los ladrillos. Este fue el régimen de entrenamiento asignado por el clon de la sombra. En cuanto a Kurenai, llevaba ladrillos de piedra. Los trabajadores inicialmente se habían negado a permitir que los ninjas hicieran tal trabajo, pero después de escuchar al clon de la sombra explicar que era parte de su misión y entrenamiento, cedieron. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, el trabajo avanzó mucho más rápido. Lo que habría llevado varios días se completó casi en una sola tarde. Esa noche, ante la insistencia del alcalde de la ciudad, Kyoichi y su equipo asistieron a una celebración organizada por la gente del pueblo. La comida fue espléndida y los aldeanos fueron cálidos y acogedores. Sensei, solía pensar que era difícil llevarse bien con los aldeanos, que estaban en desacuerdo con nosotros, los Uchiha. Pero ahora veo que no eran los aldeanos los que estaban fuera de sincronía, éramos nosotros, los Uchiha. Shisui habló con una nueva perspicacia. Este viaje le había enseñado muchas cosas. No era difícil llevarse bien con los aldeanos. Siempre y cuando no actúes como superior y los trates como iguales, responderán con calidez y amabilidad. Los Uchiha, sin embargo, eran diferentes. Las barreras de la fuerza policial, los altos muros del complejo de su clan y la reputación de ser el clan noble más importante de Konoha los habían aislado del mundo exterior. Y dentro del clan, nunca había habido ninguna intención de involucrarse o comunicarse con extraños. Con tal actitud, ¿cómo podrían esperar alcanzar la posición de Hokage? No fue tan simple. Es bueno que lo entiendas. Un solo árbol no hace un bosque. Si no se integra y ayuda a que el bosque crezca, los madereros vendrán y cortarán el árbol solo. Sensei, creo que he leído algo similar antes. Shisui hizo una pausa por un momento. La redacción era diferente, pero el significado era el mismo. Como descendiente de Kagami, es probable que te hayas encontrado con ideas similares en sus escritos. Pero recuerde, la fe ciega en los libros no es un sustituto del pensamiento crítico. Debes acercarte a los libros con tu propia perspectiva y analizarlos dialécticamente. Sí. Shisui asintió. Kyoichi no dio más detalles. Shisui tenía solo 5 años. Si decía demasiado a la vez, es posible que el niño no lo comprendiera completamente.
Era mejor dejar que digiriera las ideas poco a poco. Después de todo, Shisui era actualmente la única gallina de los huevos de oro que lo reconocía como un mentor de vida. Tenía que cuidarlo con cuidado. Asuma charlaba alegremente con la gente del pueblo. Sin embargo, el contenido de su conversación fue bastante audaz. Tío, ¿quién crees que es más importante, el daimyo o el Hokage? ¿Cómo podría saberlo? Quien nos mantenga a salvo y se asegure de que tengamos suficiente para comer es más importante. Es así. El chico seguía obsesionado con su dilema del rey. La respuesta anterior de Kyoichi había aclarado la naturaleza del rey, pero Asuma aún no sabía quién era su rey. ¿El Hokage? No, viniendo de la familia del Hokage, no le tenía tanto miedo como a los demás. Antes de conocer a Kyoichi, incluso había creído que el daimyo era el verdadero rey. Ahora, su perspectiva había cambiado un poco, pero todavía estaba descubriendo las cosas por sí mismo. Kyoichi no intervino. Lo que uno comprendía por sí mismo era mucho más profundo que lo que otros podían enseñar. 2 o 3 días después, con la ayuda del equipo de Kyoichi, la ciudad de Ikuen se restauró gradualmente y se completó la misión de rango C. Posteriormente, visitaron los alrededores de la ciudad y, con la ayuda del alcalde, devolvieron los bienes robados a sus legítimos propietarios. Luego, emprendieron su viaje de regreso al pueblo. Ya fuera Asuma, Shisui o incluso Kurenai, que generalmente tenían menos preocupaciones, todos sentían una sensación de pesadez en sus corazones. A medida que se acercaban a la aldea, Asuma preguntó: «Sensei, ¿podemos emprender otra misión de rangos la próxima vez?» Adictos a las misiones, ¿verdad? No, es solo que siento que salir a las misiones nos permite entrenar y al mismo tiempo aprender mucho. Es mucho mejor que quedarse en Konoha para entrenar. Explicó Asuma. Kurenai y Shisui asintieron con la cabeza. Eres el hijo del tercer Hokage. Si haces suficiente ruido en casa, tal vez consigamos una misión de rango B la próxima vez. ¿Eh? Las risas resonaron en el bosque, dejando a Asuma momentáneamente confundido. Tardó un rato en darse cuenta de que su profesor estaba bromeando, dejándolo sin palabras. Pero una misión de rango B. Ese nivel de misión implicaría encuentros con varios ninjas. Fue tentador. Capítulo 43. Firmado. El contrato del bosque de Shikotsu. Después de regresar a Konoha, Kyoichi pensó por un momento y decidió tomar la llave de la casa de Tsunade. La casa de Tsunade era fácil de reconocer. Fue la antigua residencia del primer Hokage. Aunque no era de gran escala, estaba situado en una zona privilegiada y exudaba un encanto antiguo y atemporal. Era una de las pocas propiedades que quedaban del clan Senju. Kyoichi llegó a la puerta principal. Sacó la llave, abrió la puerta y entró, solo para escuchar. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la llave de este lugar? ¿Eh? Kyoichi se dio la vuelta y vio a un hombre con el pelo blanco y un protector en la frente que llevaba el carácter de aceite. Lo reconoció de inmediato. Uno de los legendarios Sannin. Jiraiya. Menuda casualidad. Kyoichi se inclinó levemente y dijo: «Señor Jiraiya, mi nombre es Kanda Kyoichi. En cuanto a la clave, bueno, me lo regaló Lady Tsunade». ¿Tsunade te lo dio? Jiraiya se sorprendió. Aunque había llegado aquí inmediatamente después de regresar a la aldea, sabía que Tsunade no había regresado. Si ella no hubiera regresado, ¿cómo consiguió esta niña la llave? Sí, me encontré con ella mientras estaba en una misión en la ciudad de Ikuen. Kyoichi asintió. Ciudad de Ikuen. Jiraiya suspiró. Había regresado directamente de Sunagakure y no había pasado por esa zona, perdiendo a Tsunade por un pelo. Bueno, no habría importado incluso si se hubieran conocido. Pero, ¿quién era este niño? ¿Kanda Kyoichi? No recordaba que Tsunade conociera a alguien con ese nombre. En pocas palabras, soy el primo de Lady Tsunade. Aunque lejana. Kyoichi pensó para sí mismo. ¿No, primo? Entiendo. Jajaja, bueno, nos pongamos al día en otro momento. Tengo cosas que hacer. Jiraiya tropezó con sus palabras. Después de una risa incómoda, cambió bruscamente de tema y se retiró rápidamente. Maldito. Había pensado que el chico era un ladrón cualquiera. Resulta que es el primo de Tsunade. Eso podría haber sido vergonzoso. Jiraiya sintió una ola de alivio. Menos mal que Tsunade no había vuelto. Si lo hubiera visto acechando fuera de su casa justo después de regresar al pueblo, probablemente lo habría golpeado hasta convertirlo en pulpa. En cuanto a la autenticidad de la afirmación del primo, Jiraiya no lo dudó. Kyoichi llevaba un protector de frente de Konoha. En el pueblo, nadie se atrevería a afirmar falsamente tal relación.
Además, el clan Senju se había casado con muchas familias, y su linaje ahora se extendía por todo el pueblo. Tener uno o dos primos no era inusual. ¿Hirai ya no va a las aguas termales sino que viene aquí en su lugar? Raro. Kyoichi no sabía qué decir. Bueno. Bien podría entrar y ver por qué Tsunade le había dado la llave. Entró y cerró la puerta tras de sí. El patio era bastante espacioso. Pero, en comparación con el estatus de Ashirama Senju, la casa que dejó atrás era relativamente modesta, aproximadamente del tamaño de la residencia de un pequeño líder de clan. Con solo mirar el patio, uno nunca adivinaría que esta fue una vez el hogar del primer Hokage. El primer y el segundo Hokage realmente vivieron de acuerdo con sus ideales. Kyoichi sintió un profundo sentido de respeto. La puerta de la casa estaba cubierta de polvo, ya que nadie había vivido allí durante años. Entró y miró a su alrededor. Muchos de los artículos en el interior estaban cubiertos con tela para protegerlos del polvo. Las habitaciones eran grandes, pero el diseño estaba claro. Después de caminar, tenía una buena idea de para qué se usaba cada habitación. El lugar más importante era, naturalmente, el estudio. El estudio tenía su propia clave, que Tsunade también le había dado a Kyoichi. En el interior había muchos libros. Algunas eran parte de una colección, pero la mayoría eran notas dejadas por el segundo Hokage. Estaban desorganizados, con muchas ideas que no se habían desarrollado completamente, solo destellos de inspiración. Además, había un estante lleno de notas médicas de Tsunade. Había muchos libros de medicina aquí. Para la mayoría de los ninjas médicos, estos eran nada menos que tesoros invaluables. ¿Eh? ¿Qué es esto? Kyoichi notó un cilindro envuelto en tela en el estante superior de la sección dedicada al primer Hokage. Lo bajó, lo desenvolvió y quedó atónito de inmediato. Un pergamino. Para ser precisos, fue el contrato de invocación del bosque Shikotsu, vaca sagrada. Tsunade fue demasiado descuidada. ¿Cómo podía dejar algo así por ahí? ¿No tenía miedo de que alguien lo robara? Se quedó allí en estado de shock por un momento, luego lo pensó y se dio cuenta de que probablemente ella no estaba preocupada. El bosque de Shikotsu era una de las 3 grandes regiones de sabios. A diferencia del monte Miboku y la cueva Richi, el bosque de Shikotsu no tenía pequeñas. Todo el bosque era el hogar de un solo ser, Katsuyu, el sabio. Lo que Tsunade y Sakura invocaron no eran más que partes de Katsuyu. Si alguien robó el pergamino sin permiso, las consecuencias serían nefastas. Tsunade le dio la llave y lo envió al estudio para que pudiera encontrar esto. Vaciló. Esto no era algo que debiera tomarse a la ligera. Mientras Kyoichi reflexionaba, los símbolos del pergamino se iluminaron de repente. Un momento después, una pequeña se arrastró y se dirigió a la mano de Kyoichi, transmitiendo un mensaje. Si has encontrado el pergamino, este soy yo pidiéndole a Katsuyu que le pase un mensaje. Este es el contrato de invocación del bosque Shikotsu que tiene el clan Senju. Si te interesa, puedes firmarlo. Si no, no pasa nada. La voz de Tsunade era casual, como si no se tratara de un contrato de invocación, sino de un objeto trivial. En cuanto a por qué Katsuyu estaba aquí. Con los símbolos del contrato de invocación, no fue difícil que Katsuyu apareciera. Kyoichi lo pensó. En todo el mundo ninja, había pocas criaturas de invocación que pudieran compararse con Katsuyu. La oportunidad estaba justo frente a él. Lo firmaría. Sin dudarlo más, se mordió el dedo y comenzó a firmar con su nombre. Momentos después, Kyoichi sintió que se formaba una conexión entre él y Katsuyu. Mi nombre es Katsuyu, dijo suavemente. Lady Katsuyu, es un honor. Aunque la criatura era gentil y de tamaño pequeño, Kyoichi se mantuvo respetuosa. Sabía que la verdadera forma de Katsuyu era probablemente más grande que toda la aldea de Konoha. Este era un sabio que había vivido desde la antigüedad. No hay necesidad de ser tan formal. Posees el poder del clan Senju. Cuando te vuelvas más fuerte, puedes visitar el bosque de Shikotsu. Si me necesitas, puedes convocarme usando la técnica de invocación. Entendido. Kyoichi hizo una reverencia. Un momento después, el clon de Katsuyu desapareció. Reflexionó durante unos segundos. El significado detrás de las palabras de Katsuyu. Podría ser que si su físico se fortaleciera, podría tener la oportunidad de aprender el modo sabio del bosque Shikotsu. Si ese fuera el caso, esta fue una gran victoria. Kyoichi volvió a envolver cuidadosamente el pergamino y lo colocó de nuevo en su posición original. Luego, dirigió su atención a los otros libros, principalmente a los escritos y notas del segundo Hokage. Antes de que se diera cuenta, la luz se había atenuado y, cuando miró hacia afuera, ya estaba anocheciendo. Hay demasiados libros aquí. No es posible que los lea todos.
Mañana enviaré un clon de sombra para que se concentre en la lectura. Kyoichi pensó para sí mismo. Pero las ganancias fueron sustanciales. Después de leer algunas notas sobre genjutsu y combinarlas con el conocimiento del genjutsu basado en la luz que había obtenido de la recompensa del sistema, la técnica de la niebla oscura, Kyoichi ahora entendía cómo integrar el genjutsu con su iaido, el destello de una espada. Al amplificar la luz de la espada con chakra en el momento del golpe, podía cegar a su oponente, creando una apertura para asestar un golpe fatal. Él tuvo la idea. En cuanto al estilo Konoha, Sause. Era un genjutsu basado en movimiento, que también podía ser guiado por movimientos de espada, pero ese era un enfoque diferente. Podía trabajar en ambos simultáneamente. Después de todo, ahora tenía la teoría, y probar ambas no sería demasiado complicado. En realidad, Kyoichi ya había comprendido lo básico. Lo que le faltaba era experiencia práctica, y eso requería un compañero de entrenamiento. Capítulo 44. Ninjas de Konoha. Es hora de arremangarse. Al día siguiente, fuera de la residencia Yui. Kyoichi-sensei. ¿Qué te trae aquí? Yui Kurenai estaba visiblemente sorprendido. Era casi impensable que Kanda Kyoichi la visitara por su propia voluntad. Ella miró su atuendo y no pudo evitar preguntarse. ¿Estaba allí para invitarla al entrenamiento matutino? ¿Está Shinku-senpai en casa? Sí, lo es. Padre, Sensei está aquí para verte. Kurenai se detuvo por un momento, inseguro de la situación. ¿Está aquí para ver a mi padre? Aunque confundida, no perdió el tiempo y gritó. Yui Shinku no estaba en ninguna misión, así que cuando escuchó que Kyoichi había llegado, se sorprendió un poco. Sin embargo, apareció rápidamente en el patio. Por favor, entra, Kyoichi-sensei. Shinku-senpai, la razón por la que estoy de visita hoy es para buscar tu orientación sobre el genjutsu. ¿Cómo? ¿A ti también te interesa el genjutsu? Yui Shinku levantó una ceja, claramente intrigado. En Konoha, aparte del clan Uchiha, muy pocos se dedicaron a estudios profundos de genjutsu. La mayoría de los ninjas consideraban que bastaba con saber cómo disipar las ilusiones o dominar algunas técnicas básicas. Era raro que alguien mostrara tanta dedicación y buscara activamente consejo. Últimamente he tenido algunos pensamientos. Sensei siempre afirma que no es bueno en genjutsu, pero sus técnicas son increíbles. Incluso tiene una técnica de espada que crea ilusiones, intervino Kurenai, ansioso por defender la humildad de Kyoichi. ¿Técnica de espada ilusoria? Shinku se sobresaltó. En el pasado, el segundo Hokage también había experimentado con la combinación de esgrima y genjutsu. Sin embargo, su investigación aparentemente había terminado sin mucho éxito, o al menos, el público no estaba al tanto de ningún resultado. ¿Podría ser que la técnica de Kyoichi se basara en esos fundamentos? Después de su sorpresa inicial, la expresión de Shinku se volvió seria. Tengo algunos rollos de genjutsu, no hay necesidad de eso. Creo que ha habido un malentendido, Shinku-senpai. No estoy aquí para pergaminos. Me gustaría que me ayudaras a probar los efectos de mi genjutsu y me proporcionaras comentarios. Como uno de los expertos en genjutsu de Konoha, fuiste la primera persona que me vino a la mente. Kyoichi aclaró la situación. Shinku probablemente había asumido que Kyoichi estaba aquí para solicitar materiales, pero en realidad, Kyoichi ya había desarrollado un marco preliminar para integrar el genjutsu en su manejo de la espada. Lo que necesitaba ahora era retroalimentación para refinar su técnica. Mis disculpas. Por favor, comencemos. Gracias. Kyoichi ajustó ligeramente su postura, luego desenvainó su espada con un rápido movimiento. Por un instante, hubo un brillante destello de luz. Shinku instintivamente levantó su mano para proteger sus ojos, pero la luz cegadora dejó su visión momentáneamente afectada. Mientras el sonido de la espada volviendo a su vaina resonaba, Shinku bajó su mano, parpadeando un par de veces antes de darse cuenta. Estás usando la espada para reflejar la luz, amplificándola con chakra para crear un destello que desorienta a los oponentes. Pero, esto no es genjutsu. El genjutsu podía disiparse con relativa rapidez. Sin embargo, este destello cegador no podía ser contrarrestado a menos que uno evitara el contacto visual directo en ese momento fugaz. No era una técnica de ilusión convencional. Eso es correcto. Mi corte de iaido es lo suficientemente rápido como para capitalizar la ceguera momentánea. Pero si la velocidad no es suficiente, estaba pensando en incorporar el genjutsu como un efecto complementario. La incorporación del genjutsu podría funcionar dependiendo de la situación.
Por ejemplo, si estuviera usando anteojos o captara el destello de mi visión periférica, el efecto podría disminuir. Shinku ofreció varias sugerencias. Como se esperaba de un maestro de genjutsu, cada consejo era muy práctico. Kyoichi luego demostró una versión simplificada de su técnica Uiyou, esta vez integrando genjutsu guía a través del movimiento de la espada. Shinku observó atentamente, y luego comentó: tus movimientos podrían ser más ágiles. El genjutsu no necesariamente necesita ser canalizado a través de la espada, puede ser activado por un gesto de la mano o incluso ejecutado antes de desenvainar la espada. A veces, lanzar una ilusión primero y seguir con el golpe de espada produce mejores resultados. Aunque no era un espadachín, las ideas de Shinku sobre cómo combinar el genjutsu con el combate fueron invaluables. Kyoichi absorbía todo lo que decía, adquiriendo una gran cantidad de conocimientos. Mientras tanto, Kurenai se quedó a un lado, completamente absorto. El enfoque de Kyoichi hacia el genjutsu era completamente diferente de lo que había aprendido mientras crecía. Le abrió los ojos a una perspectiva completamente nueva. ¿Quién hubiera pensado que las ilusiones podrían usarse de esta manera? Por cierto, ya que estoy aquí hoy, Kurenai, déjame confirmarte. ¿Estás seguro de que quieres estudiar ninjutsu médico? ¿Sí? Lo he discutido a fondo con mi padre, y él apoya plenamente mi decisión. La voz de Kurenai era firme, sin una pizca de vacilación. Aprender ninjutsu médico requirió un esfuerzo significativo, pero los beneficios para su equipo serían inmensos. No iba a dejar pasar esta oportunidad. Muy bien. Tengo algunos libros aquí para ti. Si hay algo que no entiendas, no dudes en preguntarme. Kyoichi le entregó varios mensajes de texto médicos. Los contenidos ya le eran familiares, gracias a los conocimientos de ninjutsu médico básico que otorgaba el sistema. Enseñar Kurenai no sería un problema. Mientras miraba a los autores de los libros, los ojos de Kurenai se abrieron con asombro. Estos están escritos por Lady Tsunade. Muchas gracias, Sensei. Esto es increíble. Shinku estaba aún más conmocionado. Estos eran manuscritos originales, con anotaciones escritas a mano por Tsunade. Sabía con certeza que la familia Kanda no tenía vínculos previos con Tsunade. Para que Kyoichi posea estos libros, debe haber establecido contacto con ella recientemente. ¡Increíble! Shinku no pudo evitar sentirse complacido. Si bien no era lo mismo que recibir instrucción directa de Tsunade, tener acceso a estos libros era un privilegio sin igual. Kyoichi fue realmente un maestro extraordinario. Después de despedirse de los Yuis, Kyoichi se fue para continuar su entrenamiento. Incluso con su constitución similar a la de un Senju, no era un sabio, por lo que mantener su condición física requería un esfuerzo constante. Mientras corría por el pueblo, no pudo evitar notar los cambios. Bajo su influencia, Konoha se había convertido en un hervidero de actividad. Anteriormente, solo un puñado de ninjas, como Migru y su hijo, o Kakashi, entrenaban diligentemente por las mañanas. Pero ahora, incluso Asuma, Shisui y ninjas menos conocidos como Genma Shiranu y Ebisu estaban corriendo, sus pesadas respiraciones llenaban el aire mientras se esforzaban hasta el límite. Cada uno parecía decidido a superar al otro. Especialmente cuando Kyoichi pasaba por allí, todos lo daban todo, como si no estuvieran dispuestos a mostrar debilidad. Y esto no fue un hecho aislado. Todos los días, Kyoichi presenciaba la misma escena. Konoha había entrado en la era de la rutina ninja. Kyoichi no pudo evitar sentir una sensación de logro. Sin él, ¿existiría un ambiente tan competitivo? Después de un tiempo, Kyoichi se encontró pasando por una taberna. En el interior, vio a Orochimaru y Jiraiya sentados juntos. Estaba a punto de fingir que no los había visto cuando Jiraiya apartó la cortina y gritó: «Oye, niño de la familia Kanda, ven a tomar una copa con nosotros». Jiraiya levantó su taza de sake, sonriendo. Kyoichi suspiró, impotente. «Disculpas, señor Jiraiya, señor Orochimaru, pero no bebo». «No hay problema. Si no es por la bebida, entonces ven por la comida». Se suponía que hoy iba a ser una reunión de los Sannin, pero Tsunade no está aquí, tendrás que reemplazarla. Orochimaru sonrió levemente. Con la invitación redactada así, Kyoichi no tuvo más remedio que sentarse. Capítulo 45. ¿Me llevas a unas aguas termales? ¿Qué significa esto? Jajaja, tiene sentido. Hablando de eso, cuando vi por primera vez a este niño, pensé que era algún ladrón. Nunca esperé que fuera el primo de Tsunade, dijo Jiraiya, riendo mientras bebía otra taza. Luego, suspiró profundamente. Orochimaru tomó en silencio un sorbo de su bebida. La guerra había terminado. Pero las cicatrices y el dolor que dejó atrás no simplemente desaparecieron.
Las experiencias de Tsunade fueron un trágico testimonio de los horrores de la guerra. Oye, ¿por qué tan callado? Estás asustando a la gente con solo no hablar. No aterrorices a nuestro primo pequeño aquí. Vamos, bebe. El entusiasmo de Jiraiya era contagioso. Era sociable por naturaleza, pero sus palabras tenían una intención más profunda. Esperar que Orochimaru no se detuviera demasiado en viejas heridas. Orochimaru sonrió levemente y levantó su copa hacia Kyoichi. Kyoichi-kun, nos volvemos a encontrar. ¿Lo has visto antes? Preguntó Jiraiya, sorprendido. Fue uno de los candidatos durante los exámenes de Jonin. Yo serví como examinador, explicó Orochimaru simplemente. Jiraiya hizo una breve pausa antes de darse cuenta de lo que probablemente había sucedido. Orochimaru como examinador. La prueba no debe haber sido un paseo por el parque. Jiraiya se rió entre dientes, pero se abstuvo de entrometerse más. En cambio, los tres gradualmente se establecieron en una conversación relajada. La mayor parte de la charla giró en torno a Tsunade. Lady Tsunade está bien en general, aunque constantemente está siendo acosada por los cobradores de deudas, dijo Kyoichi. Jajaja. Jiraiya se echó a reír. Ese fue el clásico Tsunade. No importaba lo que tuviera, el dinero siempre parecía desvanecerse en el aire. ¿Le prestaste dinero? Por supuesto que no. Nunca le presto a los jugadores. Jugada inteligente. Si tienes esa cantidad de dinero, sería mejor que financiaras mi investigación. Al menos puedo enseñarte algo útil después, bromeó Orochimaru con un raro toque de humor. Hablar de Tsunade pareció cerrar la brecha emocional entre los tres, aunque solo fuera por un momento. Kyoichi observó cuidadosamente. Al menos en este momento, Orochimaru no estaba consumido por ambiciones relacionadas con la genética Senju o las células Hashirama. Parecía más una persona común, simplemente recordando a un antiguo compañero de equipo. Por cierto, escuché del viejo que estás trabajando en algún tipo de técnica. Si tienes alguna dificultad, háznoslo saber. Al menos por ahora, los dos seguimos en el pueblo. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos quedaremos?, dijo Jiraiya en su habitual tono directo, aunque con un dejo de resignación. El estado de Konoha ahora. Llamarlo precario sería quedarse corto. Año tras año, las otras grandes naciones parecían decididas a darle un mordisco a Konoha. He hecho algunos progresos en la técnica. En este momento, el principal desafío es el aspecto de la respiración de la piel, pero está llegando. Debería tener un gran avance pronto. En verdad, Kyoichi ya había dominado la respiración de la piel hasta cierto punto. Actualmente, sin embargo, era solo una capacidad complementaria para reducir la tensión en los pulmones. Todavía no se había convertido en algo que cambiara las reglas del juego como su cuarta activación imaginada. ¿Respiración de piel? Tanto Jiraiya como Orochimaru se congelaron por un momento. Orochimaru cayó en la contemplación. ¿Qué tipo de técnica requeriría tal capacidad? Jiraiya, por otro lado. Después de pensarlo un momento, dijo, si es algo así, podría ser capaz de ayudar. No hay prisa. Hablando de eso, señor Jiraiya, mencionaste antes que pronto volverías a dejar la aldea. ¿Eso significa? Kyoichi se quedó callado, bajando la voz. Jiraiya asintió levemente. Han pasado unos años desde la muerte del tercer Raikage. Tanto Kumogakure como Iwagakure han recuperado gran parte de su fuerza. Necesitamos explorar las regiones del norte. Aldea de la Niebla también podría ser una posibilidad, ¿no? También han estado reconstruyendo su fuerza, y su prominencia ha ido creciendo en los últimos años. Los 7 espadachines ninja se han hecho un nombre. Podrían representar una amenaza, agregó Kyoichi. Recordó que el resurgimiento de la aldea de la niebla ocurrió casi al mismo tiempo que el de Iwagakure, y ambos eran signos claros de futuros conflictos. Jiraiya y Orochimaru reflexionaron brevemente antes de asentir. Tienes razón. Mist Village ha estado tranquilo durante años, pero recientemente han ganado cierta notoriedad. La fama de los 7 espadachines ha ido creciendo de manera constante, coincidió Jiraiya. Kyoichi no dio más detalles. Tenía sus propias responsabilidades, incluido el entrenamiento de los 3 novatos bajo su cuidado, por lo que investigar posibles amenazas desde el norte o el este no estaba en su competencia. Ese era un trabajo para los superiores. Después de todo, el liderazgo de Konoha no era del todo incompetente. Vamos, brindemos por eso, chico, esto es para Tsunade. Ni siquiera pienses en declinar. Completamente innecesario, contestó Kyoichi, agitando su mano desdeñosamente. Luego, se mordió el dedo y realizó un jutsu de invocación. Apareció una pequeña dama Katsuyu. Jiraiya se sorprendió.
Orochimaru, mientras tanto, le dio a Kyoichi una mirada larga y significativa. El contrato del bosque de Shikotsu. Este chico realmente tenía vínculos con el clan Senju. Claramente, Danzo tendría que revisar sus estrategias. Enfurecer a Tsunade podría tener consecuencias catastróficas. Orochimaru tomó otro sorbo, enmascarando sus pensamientos. Lady Katsuyu, ¿podría entregarle esta botella de sake a Lady Tsunade? Dile que es de la reunión de Jiraiya y Orochimaru, pidió Kyoichi. Muy bien. Katsuyu se enroscó alrededor de la botella, segregando una capa protectora de moco para evitar la corrosión, y luego desapareció. Jiraiya suspiró con asombro. La firma de un contrato con el bosque Shikotsu significó que la conexión de Kyoichi con el clan Senju fue plenamente reconocida. Su estatus estaba mucho más allá de lo que había sido antes. Parece que fuiste a recuperar el pergamino de invocación ese día, reflexionó Jiraiya. Entonces, Tsunade simplemente había dejado el pergamino por ahí. Hablando de falta de precaución. Está bien, basta de charlas. Vamos a beber. Después de esto, te diré todo lo que sé sobre la respiración de la piel, prometió Jiraiya, levantando su copa. A medida que la comida en la mesa desaparecía, el alcohol pasaba factura. Orochimaru se fue primero, después de todo, era un hombre ocupado. Jiraiya, ahora completamente borracho, deambulaba sin rumbo con Kyoichi, compartiendo casualmente su conocimiento sobre la respiración de la piel. Explicó cómo había experimentado una sensación similar durante su entrenamiento en el modo sabio, cuando había armonizado brevemente con los sapos. Resultó que Kyoichi le había preguntado a la persona adecuada. Sin embargo. Señor Jiraiya, realmente aprecio las lecciones, pero, ¿por qué me trajiste a una fuente termal? El vapor se elevó alrededor de las paredes aisladas. El sonido de las mujeres riendo resonó débilmente. Kyoichi sintió como si un gigantesco y brillante letrero de peligro flotara sobre su cabeza. Era un maestro. Si alguien viera esto, su reputación en Konoha habría terminado. Tos. No me malinterpretes. Simplemente tomé un camino equivocado. Vámonos antes de que a nadie se le ocurra una idea equivocada, dijo Jiraiya, su rostro se puso rojo. ¿Giro equivocado? Seguro. Kyoichi le dirigió una mirada escéptica. Todos en Konoha conocían la ilustre historia de Jiraiya en esos lugares. No había necesidad de que nadie malinterpretara. Por cierto, ¿qué es exactamente esta técnica que estás investigando? ¿Puedes compartirlo? Es un jutsu de activación celular, contestó Kyoichi, decidiendo no mantenerlo en secreto. Canalizando chakra en sus manos, formó sellos más rápido de lo que la mayoría de los ninjas podrían seguir. Esta es la aplicación actual que he ideado, combinando la respiración de la piel con el jutsu de activación, explicó. ¿Estimulación localizada de la actividad celular? Jiraiya murmuró pensativo. El método era ingenioso, adaptable a diversas necesidades, sin ejercer una presión excesiva sobre el cuerpo. Por supuesto, también requería una inmensa precisión y habilidad, lo que lo hacía inalcanzable para la mayoría de los shinobi. ¿Tienes planes para una versión más avanzada, verdad? Exactamente. Lo he llamado el método de respiración de los 7 cielos. Las primeras 3 etapas se basan únicamente en la respiración pulmonar, pero la cuarta implica mejorar las capacidades respiratorias de la piel. Suena factible. Esta activación jutsu. Si te interesa, no me importa enseñártelo. Pero es una técnica prohibida, es mejor no usarla con frecuencia, advirtió Kyoichi. Jiraiya se sorprendió por la oferta. Tos, ¿qué tal esto? Me enseñas el jutsu de activación y compartiré contigo mi técnica secreta para el cabello. Kyoichi no pudo evitar sonreír. ¿Técnica secreta para el cabello? Solo Jiraiya podría idear tal intercambio. Capítulo 46. Este chico es puro problema bajo la superficie. Está bien, entonces. Kyoichi no se negó. El intercambio de técnicas secretas era una práctica común entre los ninjas. Por supuesto, rara vez se compartían técnicas específicas de la familia. En cambio, este tipo de intercambio generalmente involucraba técnicas desarrolladas por uno mismo, como el ninjutsu basado en el cabello de Jiraiya. Needle Iso era bastante práctico, por lo que no había razón para negarse. Kyoichi explicó los principios y métodos de su método de respiración de los 7 cielos, así como algunas aplicaciones localizadas que había desarrollado utilizando la respiración de la piel. Fuerza de pierna mejorada para aumentar la velocidad. Destreza manual mejorada para sellos manuales más rápidos. Eventualmente, incluso esperaba lograr sellos con una sola mano, lo que le permitía combinar el ninjutsu y el manejo de la espada a la perfección. Jiraiya escuchó atentamente.
Como uno de los Sannin, tenía un vasto conocimiento y rápidamente comprendió el concepto de mejora localizada a través de la respiración de la piel. Este efecto, más que el método de respiración de los 7 cielos completo, fue lo que realmente capturó su interés. Después de experimentar un poco, Jiraiya dijo: esta técnica es increíblemente útil. A pesar de que su dificultad es de rango S, creo que podría promocionarse como un jutsu prohibido que se puede aprender con algunos ajustes. ¿En serio? Esperaba bajar aún más su dificultad, eso va a ser difícil. Jiraiya entendió la intención de Kyoichi. Si la dificultad de la técnica pudiera reducirse al rango A, sería accesible para muchos Jonin y Chunin de élite, mejorando significativamente las tasas de supervivencia en el campo de batalla. Pero la estimulación celular era un proceso delicado. Sin un control excepcional de los chakras, dominarlo era imposible. La investigación en curso de Kyoichi sobre la respiración de la piel la hizo aún más difícil, y mucho menos la redujo al rango A. Kyoichi suspiró con pesar. Ahora es mi turno de enseñarte. Mi técnica se llama Needle Jiso, con la guía de los sellos de mano y la manipulación de los chakras, aprender la técnica no fue difícil. Kyoichi lo dominó rápidamente, pero no pudo evitar preguntarse qué había motivado a Jiraiya a crear tal jutsu. ¿Era para evitar ser golpeado mientras miraba a las mujeres en las aguas termales? Después de intercambiar técnicas, Jiraiya se despidió con una risita, desapareciendo rápidamente, tal vez para perderse de nuevo. Kyoichi negó con la cabeza. Cada uno de los Sannin tenía sus peculiaridades. Echando un vistazo al panel de su sistema, notó nuevas actualizaciones. Intercambio de técnicas secretas completado. Evaluación. Promedio. Recompensa. Método de sellado de fuego, promedio. Kyoichi se sorprendió al principio, pero pronto lo entendió. Jiraiya no había necesitado su instrucción. En realidad, después de que Kyoichi explicara los principios, Jiraiya ya había aprendido el método de activación, pero fue demasiado educado para aprovecharse directamente. Como resultado, el sistema lo categorizó como un intercambio en lugar de una enseñanza, lo que llevó a una evaluación más baja. Aún así, el método de sellado del fuego era muy práctico, incluso podía sellar las llamas de Amaterasu. Si el cuarto Raikage hubiera conocido esta técnica, no habría necesitado cortarse el brazo. Siempre valía la pena aprender técnicas valiosas como esta, sin importar cuán desafiantes fueran. Con eso en mente, Kyoichi se sintió contento. En cuanto a Jiraiya, la justicia no permitiría que Kyoichi tolerara lo que estaba a punto de suceder. Al salir del bosque, Kyoichi se encontró con una instructora de la academia. Casualmente, mencionó haber visto a alguien actuando de manera sospechosa cerca. Momentos después, un grito resonó en la zona, seguido de gritos de rabia. Kyoichi se aclaró la garganta y se fue en silencio, sin atribuirse nada por lo que acababa de ocurrir. Un rato después, Jiraiya apareció ante Kyoichi, luciendo agraviado. Kyoichi, en el momento en que me escondí, alguien pasó. Debes haberme delatado. Señor Jiraiya, no hice nada. Fue pura coincidencia. Por cierto, ¿no escuché que casi mueres por razones similares en el pasado? Kyoichi se rió entre dientes. Jiraiya apretó los dientes, pero ambos sabían la verdad. Entonces, recordando el estado de Kyoichi, Jiraiya se estremeció. Si Tsunade descubría que había estado a punto de arrastrar a su primo menor a sus aventuras, lo mataría a golpes. Debo haberme equivocado. Este malentendido se está yendo de las manos. La bebida ha embotado mi juicio. Está bien, me voy. Torpemente, Jiraiya se fue a toda prisa. De vuelta en el pueblo, se le ocurrió una idea. ¿Por qué te sonaba tan familiar el nombre de Kanda Kyoichi? Entonces se dio cuenta. Minato lo había mencionado numerosas veces en cartas, describiéndolo como un joven genio con ideas innovadoras, particularmente adepto a la educación. Según los informes, Kyoichi había introducido varios conceptos novedosos en la aldea. Minato es demasiado joven para ver a través de él, murmuró Jiraiya. Este chico parecía inocente en la superficie, pero en el fondo era tan intrigante como Orochimaru. Dicho esto, Jiraiya no vio ningún problema con el personaje de Kyoichi. Era innovador, dedicado a la aldea y dispuesto a compartir sus técnicas para fortalecer a Konoha. Su trabajo en la academia fue sobresaliente, y los graduados de este año se perfilaban como una de las cohortes mejor preparadas de la historia reciente. A los ojos de Jiraiya, Kyoichi era una versión más joven de Orochimaru, brillante y motivada. Kyoichi, sin darse cuenta de la alta opinión de Jiraiya sobre él, se dirigió directamente a la Torre Hokage después de separarse. Necesitaba cumplir su promesa presentando su progreso en la técnica de activación. Sin embargo, el tercer Hokage tenía algo más en mente.
Asuma regresó pidiendo una misión de rango B para probarse a sí mismo. ¿Lo pusiste en esto? Eso es un malentendido. Kyoichi tosió nerviosamente. ¿Asuma realmente lo llevó a cabo? Solo había estado bromeando. Basta de excusas. Conozco tus capacidades, y Asuma ha mostrado una mejora considerable. Toma, echa un vistazo a esto. El tercero le entregó a Kyoichi un pergamino de misión. La expresión de Kyoichi se volvió seria mientras lo leía. La misión fue en la Tierra de los Ríos. La inteligencia provenía de bandidos capturados que originalmente habían sido samuráis errantes de esa región. Normalmente, no se habrían atrevido a entrar en la Tierra del Fuego, pero las recientes redadas de shinobi en la Tierra de los Ríos del Norte los habían llevado a cruzar la frontera. Tierra septentrional de los ríos, ninjas. ¿Podría ser Akatsuki? Kyoichi consideró seriamente la posibilidad. Lord Hokage, esto no suena como una misión de rango B. Una misión de este tipo podría escalar fácilmente al rango A o incluso al rango S, dependiendo de las circunstancias. Estaba más allá de las capacidades de Shisui y su equipo. Lo sé, asintió el tercer Hokage. Pero ese no es el problema principal. El equipo de Minato partió hacia la Tierra de los Ríos en una misión de rango C hace 3 días. Si bien no deberían encontrar mucho peligro, quiero que les brinde respaldo por si acaso. Este es el kunai de Minato. ¿Un marcador del dios del trueno volador? Sí. Si las cosas van mal, Minato puede teletransportar a todos a tu lado. Todos los demás shinobi disponibles están ocupados en otro lugar, por lo que esta tarea recae en ti. El pueblo cubrirá los gastos de la misión. El tercer Hokage suspiró. Con la Tierra del Viento, la Tierra de la Tierra y la Tierra de la Iluminación bajo vigilancia y Orochimaru advirtiendo sobre la aldea de la niebla, simplemente no había suficientes manos para todos. Lo entiendo. Me iré de inmediato. Capítulo 47. Cuando se trata de ideología, yo soy el experto. ¿Realmente estamos a punto de asumir una misión de rango B? Shisui y Kurenai llegaron al punto de encuentro, interrogando inmediatamente a Asuma tan pronto como lo vieron. No lo sé. Solo mencioné casualmente que quería una misión más avanzada. No pensé que realmente lo aprobarían. Asuma estaba igual de confundido. Solo se lo había comentado brevemente a su padre, y por la tarde, recibió la llamada para reunirse. Salgamos primero. Lo explicaré en el camino, dijo Kyoichi sucintamente. Una vez que todos se hubieron reunido, se registraron en la puerta de la aldea e inmediatamente partieron hacia el oeste. Después de salir de Konoha, Kyoichi explicó la misión. Esta vez, estoy implementando protocolos de tiempos de guerra, anunció Kyoichi. No cocines comidas en el camino, tu comida consistirá enteramente en píldoras de racionamiento militar. No descansar hasta que alcancemos las distancias designadas. Mantente alerta en todo momento. Sí, señor. Muévete. Si bien los 3 estudiantes estaban emocionados ante la perspectiva de una misión de alto rango, no pudieron evitar sentirse un poco tensos. A juzgar por el tono de su maestro, esta misión podría implicar un combate real con ninjas enemigos. Mientras viajaban, los pensamientos de Kyoichi vagaban. Era una época turbulenta. Akatsuki empezaba a ascender. Aunque la Tierra de los Ríos no tenía una aldea ninja propia, la agitación en la región estaba destinada a tener vínculos con Akatsuki. Todo se alineó demasiado bien. Sin embargo, dado el estado actual de Akatsuki, es probable que no apunten directamente a los ninjas de Konoha. Su misión era simplemente reunirse con Minato, no participar en un combate directo, por lo que los riesgos no eran tan altos. Incluso Hiruzen debió pensar que la misión de Minato era relativamente de bajo riesgo. Pero, ¿qué pasaría si las cosas salieran mal? Eran tiempos inestables y el pueblo no podía permitirse pérdidas innecesarias. Enviar al equipo de Kyoichi fue una capa adicional de seguridad, y tal vez una oportunidad para recopilar inteligencia. Kyoichi entendió esto perfectamente. Sensei, ¿eso significa que el equipo de Kakashi también recibió una misión de rango C? Asuma, después de correr un largo trecho, de repente soltó una pregunta. Kurenai se quedó sin palabras. ¿Recién te estás dando cuenta de esto ahora? Kyoichi ni siquiera se molestó en responder. Kurenai, exasperado, explicó. Kakashi es un Chunin. Su equipo ya es más fuerte que un escuadrón Genin promedio, por lo que asumir misiones de rango C es normal. Escuché que el equipo de Umi-senpai también tomó una misión de rango C, agregó Shisui. Oh. Al escuchar esto, Asuma se rascó la cabeza. Había asumido que su equipo era especial, pero ahora parecía que todos los escuadrones de élite ya habían comenzado a manejar misiones de rango C.
El orgullo que había estado sintiendo se desinfló rápidamente. Las misiones de rango C son en su mayoría tareas de escolta con combate limitado. Lo que vivimos la última vez fue una excepción. Esta vez, la misión se clasificó como de rango B debido a la probabilidad de encontrarse con ninjas enemigos, explicó Kyoichi. Generalmente, las misiones de rango se pagaban entre 20.000 y 50.000 ri y eran principalmente de naturaleza defensiva. Su última misión se había convertido en un ataque proactivo, superando con creces el alcance habitual de un rango C. En términos simples, habían ido más allá. Claro. Las recompensas lo reflejaron. El pago final fue de 60.000 ri, 20.000 más que la estimación original. Este aumento se debió a la eliminación de los bandidos y a la recuperación de los bienes robados de varias aldeas. El grupo siguió adelante, captando rápidamente las señales de los movimientos del equipo 7. Pero a medida que se acercaban a la frontera de la Tierra del Fuego, el rastro desapareció abruptamente. El equipo de Minato claramente había comenzado a borrar todo rastro de su presencia. Proceda a la ubicación de la misión, ordenó Kyoichi. Consultando el mapa, condujo al grupo hacia las últimas coordenadas conocidas de Minato. A medida que se adentraban en la Tierra de los Ríos, Asuma no pudo evitar notar la desolación a su alrededor. Sensei, hay tan poca gente en la Tierra de los Ríos. Es demasiado caótico aquí. La gente no puede sobrevivir, así que se van, respondió Kyoichi. ¿Es porque no tienen una aldea ninja? ¿Pero no tiene el Daimi suficiente dinero para contratar ninjas? La confusión de Asuma era evidente. Kyoichi hizo una pausa antes de explicar. La Tierra de los Ríos está rodeada por demasiadas naciones importantes y su territorio es relativamente grande. Incluso si estableciera una aldea ninja, sería casi imposible de sostener. ¿Y la Tierra de la Lluvia? Shisui pensó en la nación intercalada entre las tres grandes potencias. ¿No estaba la Tierra de la Lluvia aún peor que la Tierra de los Ríos? Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, la Tierra de la Lluvia se había mantenido firme contra las tres naciones principales, ganando gran renombre. La Tierra de la Lluvia tiene a Ansho, dijo Kyoichi con un suspiro. En sus primeros años, Ansho había sido una figura inmensamente poderosa con ideales claros. Pero después de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, incluso él no pudo resistir la presión de las tres grandes naciones. Ansho había hecho olas, aparentemente victorioso. Sin embargo, las principales naciones se recuperaron en pocos años. ¿Y la Tierra de la Lluvia? Aparte de la anomalía de Yaiko, Konan y Nagato, el país carecía de los sistemas educativos y médicos necesarios para producir otro Ansho. Todo dependía de valores atípicos raros. Esa era la diferencia fundamental entre una nación pequeña y una gran potencia. La explicación de Kyoichi dejó a sus estudiantes en un silencio pensativo. Durante años, habían visto las cosas desde la perspectiva de Konoha, viendo a las naciones más pequeñas como instigadoras de la guerra. Pero ahora, imaginándose a sí mismos como ninjas de una aldea menor, no pudieron evitar sentir una profunda sensación de desesperación. El ambiente se volvió pesado. Asuma, Shisui y Kurenai parecían perdidos en sus pensamientos. Pero entonces, una notificación repentina rompió la concentración de Kyoichi. Has guiado con éxito la ideología de Sarutobi Asuma. Ahora te ve como un mentor de vida. Valoración. Excelente. Recompensa. Golondrina voladora. ¿Eh? Asuma, por fin me has pagado. Kyoichi no pudo evitar sonreír mientras aceptaba la recompensa. La técnica de la golondrina voladora no era simplemente un estilo de arma, era una combinación de alto nivel de taijutsu y manipulación del chakra de liberación del viento, lo que la convertía en una habilidad mortal en el combate cuerpo a cuerpo. Para Asuma, esto eventualmente se convertiría en su técnica distintiva. Pero para Kyoichi, era mucho más. No solo adquirió la técnica en sí, sino que también recibió un impulso en su destreza. Su mano izquierda, en particular, ahora se sentía significativamente más ágil. Esto no era algo que la mayoría de las técnicas pudieran ofrecer. Esto lo resuelve, necesito una segunda espada de chakra lo antes posible, reflexionó Kyoichi, emocionado por las posibilidades. Mientras miraba a Asuma, que todavía estaba sumido en sus pensamientos, pero rápidamente se sacudió para volver a concentrarse en la misión, Kyoichi sonrió de nuevo. Asuma había crecido mucho. El joven Sarutobi, que en su día había sido un alborotador impulsivo, distaba ahora mucho del chico que había abandonado la aldea por conflictos menores. Todo gracias a mí, pensó Kyoichi con aire de suficiencia. Claro.
Incluso mientras se deleitaba con el progreso de sus estudiantes, Kyoichi mantuvo activos sus sentidos de chakra, escaneando los alrededores en busca de signos del equipo de Minato o amenazas potenciales. Finalmente. Los he encontrado. Por aquí. Kyoichi señaló en dirección al sendero. Asuma y Shisui parecían sorprendidos, mientras que Kurenai parecía imperturbable. Ella siguió el ritmo de Kyoichi y comentó, no pensaba seriamente que Sensei no tenía idea de dónde estaban los bandidos en Akuen Town, ¿verdad? Shisui se dio cuenta. Su maestro debe haber identificado la ubicación de los bandidos mucho antes de probarlos en la ciudad de Akuen. Eso explica por qué apareció tan rápido después. Y recuerdo que mi padre mencionó una vez que el segundo Hokage tenía una técnica sensorial que podía detectar chakras desde grandes distancias, basta de cháchara. Sigue moviéndote, interrumpió Kyoichi. No negó sus observaciones, no tenía sentido. Mientras tuviera el respaldo de Tsunade, no tenía que ocultar sus habilidades. Y si llegaba la hora de la verdad, siempre podía abandonar el pueblo. No es gran cosa. Capítulo 48. Encuentro con un maestro. Sensei, parece que realmente hay ninjas enemigos, pero no parecen querer pelear, dijo Kurenai Yui, desconcertado. Los ninjas enemigos parecían no tener intención de enfrentarse a Konoha. A medida que el equipo 7 avanzaba, el enemigo se retiraba paso a paso, aparentemente evitando la confrontación directa. Toma estos kunai y el pergamino de inteligencia. Kyoichi le entregó un kunai del dios del trueno volador a Asuma. Esto lleva la técnica del dios del trueno volador de Minato Senpai. Vosotros tres os dirigís a Minato Senpai y entregad el pergamino de inteligencia. Iré adelante y exploraré. Sensei, ¿por qué no te lo quedas? Al menos Minato Sensei puede usarlo para ayudarte si es necesario, Asuma parecía preocupado. Si Kyoichi iba solo, ¿qué pasaría si se encontrara con el peligro? No te preocupes. Solo estoy recopilando información. Si no puedo ganar, todavía puedo escapar. Kyoichi palmeó el hombro de Asuma para tranquilizarla y luego usó la técnica del parpadeo corporal para correr hacia adelante. Más adelante, Minato Namikaze ya había sentido la presencia de estos ninjas enemigos. Si hubieran sido solo él y Kakashi, habría ido a investigar directamente. Sin embargo, además de él y Kakashi, su equipo también incluía a Obito y Rin, nuevos reclutas sin experiencia en escenarios de combate complejos. Sopesando los riesgos, Minato decidió no investigar la situación él mismo. Sensei, déjame ir a ver las cosas, sugirió Kakashi en voz baja. Como Chunin, Kakashi era el segundo más fuerte del equipo, después del propio Minato. Nuestra misión es eliminar a los bandidos de la aldea. Estos ninjas no están relacionados con eso. No creemos complicaciones innecesarias. Minato negó con la cabeza. En ese momento, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Esto es, mi técnica del dios del trueno volador. Se agachó y usó sus habilidades sensoriales para analizar la situación. Después de un momento, una sonrisa estalló en su rostro. Sensei, ¿qué está pasando? Rin notó algo inusual. Otro equipo se acerca a nosotros. Si estoy en lo cierto, debería ser el equipo 1. Llevan mi kunai especializado y parecen estar aquí para brindar apoyo. Minato dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Kyoichi ya está aquí. Además, a juzgar por los movimientos del equipo de Kyoichi, habían dividido sus fuerzas. Un miembro estaba explorando al enemigo, mientras que el resto venía a informar y coordinar. Eso significaba que no necesitaba investigar personalmente a los ninjas desconocidos. ¿Eh? ¿Por qué vendrían a apoyarnos? ¿Es tan peligrosa nuestra misión? Obito parecía confundido. Lo sabremos una vez que lleguen, dijo Minato simplemente. No dio más explicaciones porque él mismo no tenía del todo claro los orígenes del enemigo. De lo contrario, no habría sido tan cauteloso. Poco después, Asuma y los demás llegaron. Minato Sensei, la aldea nos ordenó proporcionar refuerzos y ponerte al día sobre la situación en la Tierra de los Ríos. Aquí está el pergamino de inteligencia. Asuma le entregó un pergamino sellado. Minato no dijo nada, reconociendo la importancia del sello. Es probable que esta información contuviera detalles cruciales que podrían afectar la estrategia de Konoha. Rápidamente utilizó una técnica de liberación para abrirlo. Después de una sola mirada, su expresión se volvió sombría. Lluvia escondida. Durante la batalla del paso de Kikyo, la Tierra del Viento había sufrido grandes pérdidas y ahora estaba obligada por numerosos tratados, por lo que era poco probable que actuaran en la Tierra de los Ríos. Lo más probable es que el enemigo actual provenga de la Tierra de la Lluvia.
Aunque la aldea oculta de la lluvia sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, su líder, Anso de la Salamandra, mantuvo su posición como la aldea más formidable fuera de las 5 grandes naciones. Tal era el peso de un semidios. Minato analizó la información y dedujo gran parte de la situación actual en el mundo ninja. Después de pensarlo un poco, preguntó, ¿Kyoichi se adelantó a explorar? Sí. Sensei quería recopilar información y nos instruyó para que nos quedáramos contigo y siguiéramos tus órdenes, contestó Kurenai. Entendido. Dadas las circunstancias, vayamos primero al lugar de la misión. Evaluaremos la fuerza de los bandidos y determinaremos los próximos pasos a partir de ahí. La misión en la Tierra de los Ríos había estado anteriormente bajo la jurisdicción de la Tierra del Viento. Después de la reciente guerra, fue reasignado a Konoha. Minato estaba decidido a llevarlo a cabo a menos que fuera absolutamente necesario. En cuanto a los ninjas enemigos que se avecinan, por ahora, eligió confiar en la habilidad de Kyoichi. Sin un equipo de genin que lo frenara, Kyoichi se movió rápidamente y pronto alcanzó al grupo de ninjas. Estos enemigos llevaban las características inconfundibles de los shinobi de Iden Rain, lo que no dejaba dudas sobre su identidad. Kyoichi los persiguió, pero se retiraron con la misma rapidez, claramente conscientes de su presencia. Parece que estoy tratando con expertos. Se volvió más cauteloso, extendiendo sus sentidos de chakra mientras corría para asegurarse de no caer en una trampa. Al darse cuenta de que 2 figuras se quedaban atrás, frunció el ceño. ¿Planean mantener la retaguardia? Al acercarse, se dio cuenta de que los 2 estaban escondidos en un árbol aparentemente ordinario. Tras una inspección más cercana, quedó claro que el árbol era un ninjutsu ingeniosamente elaborado. Conan. Kyoichi reconoció instantáneamente la situación. Entrecerrando los ojos, fingió no darse cuenta y avanzó. De repente, innumerables hojas de papel se arremolinaron a su alrededor, surgiendo desde todas las direcciones como un maremoto. Kyoichi se dio cuenta rápidamente de que, aunque el papel era afilado y abrumador en número, ninguno de ellos contenía etiquetas explosivas. Conan se estaba conteniendo. Aún así, eso no le impedirá tomar represalias. Formando sellos rápidamente, Kyoichi convocó paredes de agua a su alrededor. Retirada. Usa etiquetas explosivas para cubrirte. Yaiko gritó de inmediato, reconociendo que algo andaba mal. Agarró a Conan y comenzó a retirarse. El oponente era claramente un Jonin de Konoha, y a juzgar por el poderoso jutsu de liberación de agua que acababa de mostrar, probablemente un Jonin de élite. Aunque Yaiko no se dejaba intimidar fácilmente, no tenía ningún interés en provocar una pelea innecesaria. Sin embargo, antes de que las etiquetas explosivas pudieran desplegarse por completo, un dragón de agua rugió a la vida, rompiendo las defensas y dispersando las etiquetas. Se precipitó hacia Yaiko y Conan. Eso fue rápido. La expresión de Yaiko se oscureció. Él mismo se especializó en la liberación de agua y sabía lo complejos que eran los sellos para Water Dragon Bullet Jutsu. Kyoichi lo había completado en un abrir y cerrar de ojos, una señal inequívoca de maestría. Yo me encargaré de ello, dijo Conan con calma. El árbol en el que se había estado escondiendo se desintegró, transformándose en innumerables hojas de papel que formaron un enorme escudo. El dragón de agua se estrelló contra las capas de papel, su fuerza se disipó constantemente. Sin embargo, al momento siguiente, un relámpago iluminó la escena. El escudo de papel se cortó instantáneamente y una figura aterrizó frente a ellos, empuñando una espada que crepitaba con relámpagos. Su cabello plateado brillaba bajo la luz, convirtiéndolo en un espectáculo impactante. ¿Minato Namikaze? No, es rubio. ¿Quién eres tú? Preguntó Yaiko, con rostro sombrío. Tan rápido. La primera vez que se sorprendió fue por la velocidad del sello de Kyoichi. Esta vez, fue su pura agilidad. Yaiko no esperaba que Konoha tuviera otro Jonin con una velocidad tan increíble aparte de Minato. Soy Kanda Kyoichi, un Jonin de Konoha. ¿Quién eres y por qué has entrado en la Tierra de los Ríos? El tono de Kyoichi era agudo y formal, aunque ya conocía sus identidades. Sin embargo, el protocolo exigía que siguiera los movimientos. Las palmas de las manos de Yaiko se llenaron de sudor. Su velocidad no era rival para este oponente, y Kyoichi había revelado solo una fracción de su poder. Incluso si él y Conan luchaban juntos, no confiaba en sus posibilidades, a menos que Nagato se uniera a ellos. Pero si realmente escalan esto a una batalla de vida o muerte, sería desastroso para ambos bandos. Después de un largo silencio, Yaiko finalmente dijo: somos shinobi de la aldea oculta de la lluvia.
Nuestra misión es acabar con los bandidos que asolan la tierra de los ríos. No queremos ofender a Konoha. Capítulo 49. Idealista pero tonto. ¿Cómo? Kyoichi entrecerró los ojos ligeramente. Las misiones en la tierra de los ríos ya estaban asignadas a Konoha. Sin una solicitud oficial, cualquier interferencia de Konoha en este punto sería innecesaria. Por lo que Yahiko estaba diciendo, vino a la tierra de los ríos para, trabajo voluntario. Solo vinimos a la tierra de los ríos para eliminar a los bandidos y traer la paz a la zona. No tenemos intención de atacar Konoha ni de competir por vuestras misiones, explicó Konan. Además de su conexión con Jiraiya, la fuerza de Konoha en sí misma no era algo que pudieran permitirse provocar. El Akatsuki actual era demasiado débil, y Konoha era como una montaña insuperable para ellos. Nuestro objetivo es la paz. Nunca empezaríamos una guerra. Al ver que Kyoichi no actuó de inmediato, Yahiko se dio cuenta de que había espacio para la negociación. Después de todo, Konoha acababa de salir de una gran guerra y probablemente evitaría desencadenar otro conflicto tan pronto. Si ese no fuera el caso, el que está frente a él no sería Kyoichi, sino los poderosos operativos Anbu de Konoha. Al comprender esto, el comportamiento de Yahiko se volvió más firme. Kyoichi estaba a punto de hablar cuando sintió que se acercaban dos firmas de chakras, una desde el norte y otra desde el sur. ¿Nagato y Minato? Kyoichi pensó por un momento. La situación actual era compleja y más allá de lo que él solo podía decidir. La llegada de Minato permitiría a los discípulos de Jiraiya manejar el asunto entre ellos. Con eso en mente, desató una ola de chakra para presionar a Yahiko y Konan, mientras esperaba que llegara Minato. Yahiko. Konan parecía ansioso, pero Yahiko negó con la cabeza ligeramente. No podían luchar. Ahora no. Si tenían que hacerlo, solo sería después de que Nagato llegara, ya que se estaba acercando, como Yahiko podía sentir. El enfrentamiento fue tenso pero breve. Al poco tiempo, llegó el clon de la sombra de Minato. La vista de la situación lo dejó momentáneamente aturdido. Luego se teletransportó instantáneamente al lado de Kyoichi, preguntando en voz baja. ¿Qué está pasando aquí? Ninjas de la aldea oculta de la lluvia. Afirman que están aquí para eliminar a los bandidos en la tierra de los ríos. Gratis. Gratis. Minato parpadeó confundido, incapaz de procesarlo por un momento. No es de extrañar que Kyoichi no hubiera tomado ninguna medida. Él tampoco habría sabido qué hacer. En la actualidad, Konoha no podía permitirse más problemas, pero dejar que estas personas se ocuparan de los bandidos solo los dispersaría a la Tierra del Fuego. Un dilema. Su boca se torció ligeramente mientras se volvía hacia las dos figuras que tenía delante. Después de una breve pausa, preguntó. ¿Cómo se llaman? Yahiko. Konan. Los nombres le sonaban familiares, como si los hubiera escuchado en algún lugar antes. Minato frunció el ceño ligeramente. Konan quería decir algo, pero Yahiko la detuvo. Yahiko entendió que Konan estaba tratando de aprovechar su conexión con Jiraiya para ganar indulgencia. Sin embargo, también sabía que Minato y Jiraiya eran shinobi de Konoha. Mencionar su conexión solo complicaría las cosas. Kyoichi dirigió su mirada hacia el norte, hacia el bosque, su espada brillando mientras giraba ligeramente. Nagato había llegado. En el bosque, su cabello rojo se destacaba con crudeza. Tan pronto como llegó, Nagato lanzó una ráfaga de shuriken y se preparó para usar Banshi Tenin, tirón universal, solo para ser cegado por un deslumbrante destello de luz mientras la espada de Kyoichi brillaba. Tan brillante. Nagato instintivamente giró la cabeza para evitarlo, pero en ese momento, el sonido del viento que soplaba llegó a sus oídos. Mal. Rápidamente activó sus habilidades sensoriales, pero la velocidad de Kyoichi era abrumadora. Nagato no tuvo más remedio que predecir el ataque de Kyoichi y desatar a Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Cuando su visión se aclaró, vio una figura que se acercaba a su alcance. Pero, bajo la fuerza repulsiva de Shinra Tensei, la figura parecía no verse afectada. Poco a poco se convirtió en una imagen residual. ¿Un clon de sombra? No. Nagato saltó a un árbol. Debajo de él, estallaron destellos de espadas. Técnica de perturbación de la mente y el cuerpo. El sudor frío goteaba en la frente de Nagato. Este oponente era rápido e implacable, un enemigo que ni siquiera Yahiko y Konan podían manejar. Y sin embargo, en medio de su asombro, Rinnegan de Nagato observó que la velocidad de Kyoichi aumentaba aún más. Sus ojos apenas podían seguir el ritmo, pero su cuerpo simplemente no podía reaccionar a tiempo. Se apresuró a formar sellos para una técnica de sustitución. Auge. Una fuerte patada lo envió volando fuera del árbol y hacia el claro frente a Minato. Alto.
Por favor, no lo hagas. Yahiko y Conan estaban alarmados. Las habilidades de Rinnegan de Nagato eran casi invencibles en la mayoría de las situaciones. Pero ahora, se dieron cuenta de que incluso Nagato tenía sus límites. Velocidad. Una velocidad tan abrumadora que desafiaba el tiempo de reacción. La patada fue poderosa, pero Nagato apenas logró mantenerse en pie, preparándose para otro ataque. Minato parecía indefenso. Como clon de la sombra, no podía ofrecer mucha ayuda en una pelea real. Todavía. Contra un enemigo tan formidable, a menos que pudieran dominarlo, la tensión persistiría. Nagato, tenso y retirándose paso a paso, de repente se enfrentó a Kyoichi de nuevo, ahora a solo una docena de pasos de distancia. Nagato se quedó atónito. Esta velocidad. Demasiado rápido. Lanzando otra ráfaga de shuriken, Nagato activó a Banshee Tenin para hacerles retroceder como proyectiles. Kyoichi los ignoró y blandió su espada. Minato estaba a punto de intervenir cuando notó algo extraño. Un aura oscura parecía envolver a Kyoichi, protegiéndolo de los proyectiles. El shuriken cayó inofensivo al suelo. Nagato observó en estado de shock cómo la espada del dios del trueno de Kyoichi se acercaba a él. Presa del pánico, volvió a activar Shinra Tensei. Sin embargo, con sus técnicas mejoradas y su dominio sobre su cuerpo, Kyoichi maniobró sin esfuerzo a través de la fuerza repulsiva. Tan pronto como se desvaneció, apareció junto a Nagato. Un resplandor verde se formó en su palma. Nagato luchó por resistirse, pero pronto sus ojos se oscurecieron. Sus brazos se debilitaron y todo su cuerpo colapsó, inconsciente. ¿Vencido? La expresión de Minato se volvió peculiar. Esa técnica hace un momento, ¿no era la técnica de la palma mística? ¿Podría dejar inconsciente a alguien? Todos los días aprendes algo nuevo. ¿Qué le hiciste a Nagato? Gritó Conan. Solo la técnica mística de la palma. Yahiko suspiró aliviado. Si Kyoichi hubiera tenido la intención de matar a Nagato, habría terminado de un solo golpe, sin una configuración tan complicada. Es demasiado problemático para lidiar con él de otra manera. Pensé que sería más fácil si lo neutralizábamos primero, explicó Kyoichi, arrastrando el cuerpo inconsciente de Nagato hacia Minato. Minato miró el cabello rojo de Nagato y se detuvo, como si recordara algo. Esperar. Un chico pelirrojo. Su maestro había mencionado esto antes. Minato respiró hondo, se volvió hacia Yahiko y Conan, y dijo: ahora lo recuerdo. Ustedes son los 3 niños que mi maestra conoció en Eden Rain Village. Me habló de ti. Conan se quedó sin palabras. Habían sido reconocidos. Pero en medio de su pánico, también sintió una pizca de calidez. Su maestra no se había olvidado de ellos. Yahiko rompió el silencio. Minato-senpai, no queremos hacerle daño a Konoha. Solo queremos perseguir el sueño de paz de nuestro maestro en las regiones circundantes. Pero. Minato vaciló. Jirai ya había puesto parte de su esperanza en estos 3. Si bien Minato confiaba personalmente en sus intenciones, sus acciones y su creciente influencia no podían ser ignoradas por Konoha. Kyoichi envainó su espada, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Te importa si comparto mis pensamientos? Los 3 lo miraron. Para decirlo sin rodeos, tus intenciones son nobles, pero tus métodos son increíblemente tontos. Tu objetivo es eliminar a los bandidos de la Tierra de los Ríos, pero su número es demasiado grande. No es posible matarlos a todos. El resto se dispersará a las naciones vecinas. ¿Y luego qué? Capítulo 50. ¿Quiénes son aliados? ¿Quiénes son enemigos? ¿De verdad vamos a sentarnos y mirar? Yahiko apretó los puños. Desde su perspectiva, Kyoichi no entendía el sufrimiento de las naciones pequeñas. Estar de pie desde el punto de vista de una gran nación, señalando con el dedo sus luchas, hizo que Yahiko lo despreciara. Kyoichi negó con la cabeza, reacio a enredarse en este debate. Dices que estás luchando por la paz. ¿Cuál es tu plan? Los conflictos entre las grandes naciones dejan a los países pequeños como el nuestro sin un lugar donde sobrevivir. Si Amegakure une a las otras pequeñas aldeas, podríamos formar una fuerza lo suficientemente fuerte como para persuadir a las grandes naciones de que dejen de luchar, dijo Yahiko. ¿Y por qué iban a escuchar? ¿Qué? ¿Por qué te escucharían las naciones pequeñas? ¿Por qué Ans te escucharía? ¿Y por qué te han de escuchar las grandes naciones? Kyoichi extendió sus manos. Ingenuo. Akatsuki buscaba la revolución, pero con solo un puñado de luchadores, querían formar alianzas e intimidar a las grandes naciones para que detuvieran sus guerras. La idea era noble. Desgraciadamente. Solo podría funcionar en un sueño, o si Yahiko, Nagato y Conan fueran tan poderosos como Hashirama y Madara. Pero, de nuevo.
Si tuvieran ese tipo de poder, no necesitarían naciones pequeñas ni el apoyo de ANS. Podían entrar y barrer el campo de batalla ellos mismos. Esto beneficia a todas las naciones pequeñas. ¿Por qué no? Yaiko se detuvo de repente, su voz se apagó. A mitad de su razonamiento, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Crees que les beneficia? Pero, ¿todo el mundo lo ve así? Tomemos a Takigakure, por ejemplo. Takigakure. Yaiko vaciló. A Takigakure se le dio una bestia con cola hace años. Entre las naciones pequeñas, si había una que rivalizaba con Amegakure en fuerza, sería Takigakure. Pero, ¿Takigakure realmente lo seguiría? Muchas de estas naciones más pequeñas ya estaban alineadas con las grandes naciones, recibiendo apoyo anual que mantenía un cierto nivel de estabilidad. Algunas aldeas incluso esperaban acumular silenciosamente sus fuerzas, esperando el día en que pudieran elevarse por encima de las grandes naciones. Takigakure fue un buen ejemplo. Con tantos intereses contrapuestos, ¿cómo podrían unirse? No tenía respuesta. Una pregunta más. Después de formar esta alianza, ¿quién la lidera? ¿Ans o tú? Porque, por lo que puedo decir, tú y ese llamado semidios no parecen estar en la misma página. Yaiko se quedó perplejo de nuevo. ¿Quién estaría a cargo? Él. Según la lógica de Kyoichi, eso era imposible. Las otras naciones pequeñas nunca lo aceptarían. Pero sin unidad, ¿cómo podrían oponerse a las grandes naciones? ¿Sabes siquiera lo que quieren las otras naciones pequeñas? Mírate. Ni siquiera sabes quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos, pero aún así piensas que puedes lograr la paz. Ríndete. Simplemente te estás preparando para el fracaso y derribando a otros contigo. Con eso, Kyoichi retiró su espada Raijin. Minato permaneció en silencio. Las palabras de Kyoichi fueron una llamada de atención. Incluso él se encontró conmocionado, por no hablar de Yaiko y su grupo. He dicho mi parte. En cuanto a este tipo, Minato-senpai, te lo dejaré a ti. Solo soy un Chunin recién ascendido, no tengo idea de cómo manejar estas situaciones. Con eso, la figura de Kyoichi parpadeó y se desvaneció en el aire. Un parpadeo corporal clásico. Minato se quedó sin palabras. Acabas de soltar esta bomba filosófica y luego te fuiste. ¿Y qué hay de mí? Solo soy un clon de la sombra. Se giró para mirar a Yaiko y Konan. Afortunadamente, ninguno de los dos mostró signos de hostilidad. Espera. Yaiko finalmente salió de allí. Kyoichi había desaparecido demasiado rápido. Para cuando reaccionó, Kyoichi ya se había ido. Miró a Minato, luego a Konan y al inconsciente Nagato en la distancia. Después de un momento de vacilación, apretó los dientes y dijo: Minato-senpai, ¿puede Konan recuperar a Nagato? Iré contigo. Quiero aprender más de ese Chunin. Bueno. Minato vaciló. Kyoichi había sacado a relucir demasiadas contradicciones, problemas demasiado complejos para resolverlos con meras palabras. Si fuera así de simple, el mundo ninja no seguiría sumido en el caos. Y además, Minato no estaba seguro de qué hacer con Yaiko. Pero después de pensarlo un poco, recordó que Nagato poseía algunas habilidades únicas, y las técnicas de papel de Konan, combinadas con etiquetas explosivas, eran una amenaza significativa para el joven genin bajo su cuidado. En comparación, Yaiko era el más fácil de manejar. Porque era racional. Yaiko entendió lo que se podía y lo que no se podía hacer, excepto por su ingenua idea de unir a las naciones pequeñas para oponerse a las grandes. Idealista, pero Minato sabía. El sueño de la paz era algo que él, Jiraiya e incluso Yaiko compartían. Y a diferencia de Minato, que no tenía una dirección real, Yaiko ya había tomado medidas. No había nada ridículo en eso. Tampoco creía que Kyoichi se estuviera burlando de él. Lo sé, antes, estaba emocionado, creyendo que mis esfuerzos podrían traer la paz al mundo ninja. Pero ahora, me siento perdido, Yaiko suspiró. ¿Paz? Olvídate de todo el mundo ninja. Según Kyoichi, probablemente ni siquiera podría lidiar con Ans. Aunque sus aliados confiaban en él, su apoyo también significaba que tenía una responsabilidad. No llevarlos ciegamente al desastre, especialmente ahora que alguien había señalado las fallas de su plan. Minato, mientras tanto, estaba recomponiendo las cosas. Si no fuera porque el escuadrón de Kyoichi se encontró con bandidos, no habrían capturado a uno para interrogarlo. Si no lo hubieran interrogado, no habrían descubierto actividad ninja en la Tierra de los Ríos. Si no lo hubieran perseguido, no se habrían encontrado con el grupo de Yaiko. Así que, todo lo que sucedió fue una reacción en cadena. El equipo 1 estaba en una misión, se topó con bandidos, aprendió sobre la actividad ninja enemiga. Vine a investigar y encontré a Yaiko.
Minato trazó la secuencia en su mente, rascándose la cabeza, sintiéndose cada vez más preocupado. Kyoichi acababa de lanzarle un gran problema y luego salió corriendo. Muy bien. Vendrás conmigo. Conan, recupera a Nagato antes de que tu gente empiece a preocuparse. Minato finalmente tomó su decisión. Cuanto menos problemas, mejor. En este momento, Konoha no tenía la fuerza para provocar a Megakure o eliminar a estos ninjas rebeldes. Además, el grupo de Yaiko en realidad no había cometido ningún crimen. No había necesidad de eliminarlos. Gracias. Yaiko se inclinó profundamente. Él sabía. Esto puso a Minato en una posición difícil, especialmente porque ahora estaba llevando a Yaiko de regreso a Konoha. Pero Minato aún estuvo de acuerdo, lo que hizo que Yaiko estuviera extasiado. Yaiko, ¿estás seguro? Conan, llévate a Nagato a casa. No te preocupes por mí, volveré pronto. Yaiko tranquilizó a Conan. Ten cuidado. Conan se sintió en conflicto. A diferencia de Yaiko, ella no pensaba en ideales tan grandiosos. Ella solo quería vivir en paz con Yaiko y Nagato. Pero Yaiko tenía su sueño. La paz. Nacido del sufrimiento de la infancia, nutrido bajo las enseñanzas de Jiraiya. Akatsuki fue creado para este mismo propósito. Y sin embargo, las palabras de Kyoichi habían destrozado por completo la visión de Yaiko. Conan no tenía respuestas. Solo podía dejar que Yaiko encontrara la suya. Además, ella sabía que Akatsuki tendría que explicarse a Konoha. De lo contrario, como advirtió Kyoichi, el propio Ans podría decidir acabar con ellos. Envolvió a Nagato en origami y observó cómo Yaiko se iba con Minato. Kyoichi, mientras tanto, corría hacia el grupo de Asuma. Desde la distancia, ya podía escuchar voces. Pero la batalla parecía terminada. Todo lo que quedaba eran los gritos de los que imploraban misericordia. El clon de Minato se había quedado atrás, pero Kyoichi no estaba preocupada. Después de todo, Minato estaba destinado a ser el Flash amarillo. Si no podía manejar a algunos bandidos, sería una verdadera vergüenza. Sensei ha vuelto. Kurenai, sintiendo que Kyoichi se acercaba, inmediatamente se iluminó de alegría. Aunque Minato había estado cuidando de ellos, sin Kyoichi cerca, algo siempre se había sentido apagado.